tiempos peligrosos, de mucha enfermedad, en un mundo que colapsa, donde la maldad lo es todo y el mundo no quiere volver a Dios. Este domingo es tiempo de escuchar palabras de vida eterna. Así que saludamos a los hermanos de la televisión. ¿Qué les decimos, hermanos? Que Dios los bendiga. Y vamos a ir a la Biblia, a la palabra. Gloria sea al Señor. En 1 de Samuel, capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Espero que hoy hayan venido los que graban con la unción del Señor, con la gracia. Como quiera, pastor, si no mañana lo predica. 1 de Samuel 1, versículo 9 al 15. Vamos a entrar a la palabra. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, Ana oraba largamente delante de Dios, Elí, el sacerdote, que estaba haciendo, observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. Vamos a orar al Señor. Ayúdeme a orar, hermano, no se quede callado. Dios mío, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Señor amado. Casi noche, Dios, que tú nos das la oportunidad de poder, Señor eterno, estar en la iglesia, en el culto. Señor, ayúdame a predicar. Tú sabes que yo no puedo, Señor, que yo necesito la gracia tuya, la intervención tuya, la dirección de tu Santo Espíritu para que podamos ser bendecidos. Dios, tu palabra es el alimento del alma. Sácianos, Dios mío, alimentanos. Señor, no es solamente, Padre mío, Señor, este pueblo aquí en solidaridad, Señor, sino que hay otros más que te aman escuchando la radio, Señor, que están viendo la televisión. Que tu palabra fluya, corra con poder, Dios mío. Desata las ligaduras, amado Dios. Sana a los enfermos, levanta a los caídos. Para gloria de tu nombre, Dios mío, Padre. En el nombre de Jesús, edifica tu iglesia. Alimenta nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, reprende toda obra del diablo, Padre. Trae libertad, sanidad, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, y le damos palmas de alabanza, hermanos, a nuestro Dios. Déselo fuertes para el Señor. Gloria sea Jesús. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Tome su lugar, pero usted siga alabando al Señor. Siga alabando su nombre. Y voy a compartir este tema, hermano, que le titulé, le puse título, las 4 sillas de Elí.
Las 4 sillas de Elí. Y bueno, hermano, el día de hoy Dios permite que podamos compartir este mensaje porque el Señor anhela, hermano, que nosotros entendamos el peligro de abandonar nuestros deberes, porque puede resultar, hermano, realmente una catástrofe, una verdadera desgracia cuando nosotros, hermano, empezamos a disminuir nuestra intensidad con las cosas del Señor. Cuando desatendemos nuestra relación con Dios, hermano, es lo más triste que puede existir, hermano. Y hoy vamos a ver cómo el sumo sacerdote Elí, este hombre, hermano, que, bueno, era un sacerdote, era el sumo sacerdote, era un hombre importante. Yo buscaba qué era un sumo sacerdote, hermano. Y era el más alto dignatario religioso, o sea, era el lugar número 1 en lo religioso, hermano, de la nación de Israel. El que estaba por sobre todos era el sumo sacerdote. El que, hermano, se acercaba a Dios. Y entonces Elí fue juez y sumo sacerdote. Este hombre Elí fue un juez y un sumo sacerdote. Y entonces, hermano, el sumo sacerdote era el representante de la nación ante el Señor. Era, hermano, el que se presentaba delante de Dios. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que él hacía, que era una vez al año, hermano, la expiación de los pecados del pueblo. Era un trabajo muy importante la que realizaba, hermano, Elí. También otro de los trabajos que hacía era la supervisión, hermano, del santuario. Y él podía ejercer cualquier función sacerdotal. O sea, tenía un trabajo, hermano, muy importante. Y como sumo sacerdote, hermano, él debió de haber tenido cosas muy buenas, porque no cualquiera iba a ser, primeramente, hermano. Ahora, venía, hermano, porque venía de la descendencia, hermano, de Aarón, sacerdotal. Podía hacer este trabajo. Pero como sacerdote él tenía que tener ciertos requisitos que cumplir. Por ejemplo, hermano, yo notaba lo siguiente: él tenía que haber cumplido el requisito de tener una vida espiritual. O sea, él no era un ignorante de las cosas de Dios. Él debió de haber sido un hombre fiel. Claro que sí. Yo creo, hermano, y yo sé que este hombre, hermano, era un hombre devoto. O sea, tenía una devoción al Señor, una lealtad al Señor, amados hermanos. Era un hombre, hermano, que tenía un amor al Señor. Claro que sí. Él tenía, hermano, esas características. Y también, hermano, él no podía alejarse de la palabra. O sea, él no podía practicar la apostasía y decir, ¿sabes qué? Le dio la espalda al Señor. No, era un buen hombre y empezó muy bien, hermano. Ahora, él vivió en Silo y desde ahí pudo liderar la nación por 40 años. Y ahí estaba en el templo, hermano. O sea, este hombre muere de 98 años, aproximadamente a los 60, hermano, 50 y tantos años, 58 años. Este hombre, hermano, empieza a hacer este trabajo sacerdotal. Ahora, era un hombre, hermano, que conocía del Señor, que empezó bien. Y yo pensaba en esto, hermanos. Todos nosotros empezamos bien. Todos, hermano. Incluso todos casi siempre añoramos los primeros días de nuestra conversión. Incluso el Señor le dice a la iglesia: vuelve a las primeras obras que hacías. Y en un momento le dice a una iglesia, le dice: has abandonado el primer amor. Amén. Eso pasa, hermano. Los primeros días son maravillosos. Y nosotros recordamos los primeros días porque iniciamos bien. Pero lamentablemente a veces pasa el tiempo, hermano, y nos vamos desviando, nos vamos apartando, nos vamos alejando, hermano, del Señor. Y esto le pasó a Elí, hermano. Fíjese que la palabra Elí tiene un significado. Elí significa elevado. Elí significa ascendido, significa alto, hermano. Entonces, este es Elí, hermano. Pasó el tiempo y lamentablemente, hermano, fue descuidando su vida y su relación con Dios. Todos, hermano, tenemos que tener cuidado de que no nos pase estas desgracias, hermano, como Elí. Elí tenía una gran responsabilidad, mis hermanos. Pero sabe, hermano, voy a hablar de la primera silla. Y fue, hermano, que se sentó en esa silla de la comodidad, de la despreocupación. Y, hermano, nosotros, dice la Biblia en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia,
no perezosos, sino fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Elí no se hizo malo, hermano, ni descuidó el arca de Dios de la noche a la mañana. No, hermano, no la descuidó de inmediato. Sus hijos no se hicieron malos de inmediato. Sus hijos, hermano, no se volvieron, no nacieron siendo hombres impíos de la nada. Bendito sea el Señor. No sé si usted me está entendiendo. Nosotros somos responsables, hermano. La salvación es tan grande que Dios nos da una salvación que la Biblia dice que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, versos 12 y 13. Léalo. Tiene que estar el hombre ocupado en su salvación. Amén. No podemos, hermanos, cosechar cosas buenas si sembramos cosas malas. Usted no puede, hermano, sembrar cosas malas y querer cosechar la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, lo más importante que el tabernáculo tenía era la presencia de Dios. Más importante. Dios se movía en el tabernáculo, hermanos. ¿Se acuerda que la Biblia habla de una columna, de una nube y una columna de fuego? Y ahí estaba Dios. ¿Se acuerda cuando ofrecieron fuego extraño y salió un fuego y los quemó? Estaba Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, y en Silo estaba el templo, estaba el sumo sacerdote. Y Dios, hermano, empezó a observar la vida de Elí. Y la vida de Elí, hermano, no era muy buena. Bendito sea el Señor. Empezó a sentarse, como dice la Biblia, que él estaba sentado en la silla, hermano, junto al pilar del templo, observando a Ana. Ahora, él era el sumo sacerdote, hermano. Él tenía un trabajo. Él observaba, él podía observar. Claro que sí. Tenía que estar viendo, hermano, lo que se hacía, lo que faltaba, lo que tenía que añadir, lo que tenía que quitar, lo que se tenía que reparar. Era el hombre que era el que supervisaba el santuario, el que observaba que hayan llegado las mujeres designadas para trabajar en el templo. Tenía también sacerdotes, hermano, a su cargo, sus hijos. Bendito sea el Señor. Quiero que me entienda esto, hermano, que comprenda. Él está ahí sentado en esa silla y probablemente estaba haciendo el trabajo de la supervisión. Pero, hermano, a veces nosotros, hermano, mire, hay gente que está durmiendo físicamente, pero está velando su corazón. ¿Sí o no, hermano? Y hay gente que está despierto, pero dormido espiritualmente. Bendito sea Dios. Es verdad. Hay gente, hermano, que duerme, puede estar durmiendo tranquilamente, pero, hermano, está su espíritu despierto. Bendito sea su nombre. Con vida, bendito sea Dios. Hay gente que está despierto físicamente, hermano, pero están tan muertos en lo espiritual. Y yo puedo pensar que Elí, hermano, estaba ahí, pero ya había cosas, hermano, que estaban afectando su vida. Porque él empieza a observar, hermano, y cuando uno está muy despreocupado de las cosas espirituales, hermano, uno empieza a descuidar sus deberes que tiene como gente de Dios. Y sabe, hermano, él como empezó a descuidarse cuando se siente en esa silla, se descuidó como papá, se descuidó como sacerdote, hermano, y se descuidó como un supervisor de la obra de Dios. Y uno no puede pedir, hermano, que mañana esté la gloria cuando hoy nosotros hemos desparramado las bendiciones del Señor. Tenemos que tener cuidado, hermanos. La juventud que está aquí tiene que tener cuidado. Los adolescentes que están aquí, bendito sea el Señor, porque son tiempos difíciles. Los adultos, todos, hermanos. Los que ministramos, los que predicamos, los que cantamos, todos, hermanos. Bendito sea el Señor. Porque Dios, hermano, no está garantizado que Él tiene que estar aquí toda la vida. Hay que buscar a Dios. Hay que amar a Dios. No se garantiza la bendición para usted toda la vida. Usted tiene que sembrar rodillas, bendito sea su nombre. Usted tiene que sembrar bendición, santidad, bendito sea el Señor. Tiene que sembrar esfuerzo, hermano, y buscar el rostro del Señor. Porque si no, todo en un momento se puede perder. Bendito sea Dios, hermano. Entonces él empezó a descuidarse. ¿Por qué, pastor? Porque se sentó en la silla de la comodidad. Y él observó a Ana, hermano, y confundió una mujer quebrantada con una ebria. Gloria sea el Señor.
Unos dicen, hermano, porque están los que conocen tanto de la Biblia, de la historia, y unos dicen que a lo mejor era como una costumbre. O sea, estaba tan malo el ambiente espiritual, hermano, que entraban personas, hermano, que se decían ser temerosos de Dios, ebrios, y oraban. Bendito sea el Señor. Yo no tengo ningún problema que entre un borrachito a la iglesia, pero me preocuparía que el de la guitarra entre borracho. ¿Me entiende, hermano? Todos son bienvenidos. Pero imagínense, no, creo que el diácono, la diaconisa, no, la hermana que viene todos los días, como que huele a alcohol, huele a tequila, huele a piña colada con alcohol. Me preocuparía. Puede entrar cualquier persona a la iglesia, todos son bienvenidos, todos llegamos mal a la casa del Señor. Pero otra cosa, hermano, y unos dicen que probablemente era eso, el descuido espiritual estaba tan fuerte, el deterioro espiritual, que a esas cosas ya andaban, hermanos, que era como algo común. Por eso dicen que a lo mejor Elí dijo, no, pues oye, ya dijera el vino y, ¿verdad? Deja de andar haciendo todo eso. Y entonces, hermano, existe la otra postura de los otros que conocen también del Señor y dicen, no, muy probablemente es porque Elí no tenía ese discernimiento o había perdido esa sensibilidad espiritual. Dicen, probablemente se era confundido o realmente no tenía discernimiento. La sensibilidad ya no veía eso, hermano. ¿Me entienden? Estaba tan mala vida espiritual, hermano, que eso ya no se veía, ver a alguien quebrantado. Hoy hay gente en la iglesia que ve a alguien llorando y en vez de él también quebrantarse, ve cómo llora. Le sorprende porque esa es la triste realidad de la iglesia. La gente viene a reírse a los templos en vez de venir a llorar. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, bendito sea el Señor. Porque un día van a reír. Hay gente que quiere venir a la iglesia a reírse. Hay gente, hermano, quiere venir a la iglesia a reírse. Por eso los predicadores hoy no se preocupan de buscar un verso bíblico o de buscar una verdad bíblica o algo de la historia o un significado de una palabra. No, tratan de buscar un chiste para que los hermanos se rían. Los predicadores modernos, hermano. Mucho predicador joven. Yo no estoy en contra de los predicadores jóvenes porque yo fui un joven predicador. Pero no me gustan los predicadores que se quieren pasar de payasito, de chistosito. No me gusta. No me gusta. Ni de los famositos, ni de los bonitos. No me gusta. No. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque esto es de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros, hermano, hemos venido a la iglesia a edificar, hermano, el templo, el cuerpo. Bendito sea el Señor, nuestra vida espiritual, porque venimos de los golpes del mundo y nos enchuecan, bendito sea el Señor. Pero venimos aquí al taller de Dios y Dios nos moldea otra vez, nos repara, nos hace brillar. Alabado sea Jesús. Dele palmas de alabanza al Dios de la gloria, hermano. Alabe a Dios, dele palmas de alabanza al Señor. Diga un gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, la confundió. Porque cuando uno, hermano, está sentado en la silla de la comodidad, todo le parece carne, todo le parece extraño, todo, ay, no es de Dios, nada es de Dios. Y lo del mundo se le hace de Dios. ¿Sí o no, hermano? Entonces entonamos nuestros coros con los banjos y las mandolinas y todo eso. Y nos dicen religiosos. Pero les tocan un hip hop en una iglesia, un reggaetón. Son tremendos siervos de Dios. O sea, esto es malo y ellos son buenos. ¿Por qué? Porque se sentaron en la silla de la comodidad hace tiempo y perdieron, hermano, el sentimiento de la santidad de lo que es Dios. Porque es un tema que ya no se habla. Y Dios dijo, sed santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué es la santidad, pastor? Apartados para Él. Dice amén, hermanos. Entonces Elí empezó a sentarse en la silla de la comodidad y empieza, hermano, a hablarle lo que es de Dios, que es del diablo. Como mucha gente. A lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. A la mujer que lloraba le dijo ebria. Y eso se llama, acá, hermano, en el rancho le dicen calumnia, ¿no? Una calumnia, una mentira. No era correcto. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado porque
eso le empezó a llevar a la ruina y a quedarse sin gloria. Por eso, hermano, las 4 sillas de Elí que lo llevaron, hermano, a quedar, hermano, sin la presencia de Dios, sin gloria y cabot, dice la palabra. Fue traspasada la gloria, hermano. Quedó sin gloria Israel. Quedó sin bendición porque se perdió el arca de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso yo le invito a que usted lea Colosenses 3, versículo 23 al 24 y Jeremías capítulo 48, versículo número 10. Cuidado con la silla de la comodidad, hermano, porque nuestra carne quiere comodidad. 4 hermanos dijeron amén. Los otros estaban tan cómodos que dicen, ay, pastor, ni amén me dieron ganas. No, hermano, nos gusta la comodidad a todos. ¿Cuántos quieren milagros sin orar? Todos. ¿Verdad, hermano? ¿Cuántos quieren que todo México se salve sin predicar? Todos. Claro, hermano. Queremos que se vaya el virus, la pandemia, el juicio, sin humillarnos. Es más fácil ponerlo en Facebook. Sí, si humillar en mi pueblo, ¿verdad? Buscar en mi nombre. Sí, es más fácil. Porque lo difícil es llevarlo a cabo. Ahora sí, todos lo ponen en el Facebook, pero el culto de oración y nadie viene. Y no somos los únicos. Hay montones de flojos en la tele, hermano, y en la radio. Es la verdad. Y empezando, hermano, desde nosotros los pastores. Bendito sea el Señor. Los siervos. Pastores que dicen, ¿para qué abrir la iglesia? Ciérrala. Estamos en pandemia. De los pastores, hermano. Hasta las ovejas, Manuel. La silla de la comodidad es muy peligrosa porque uno pareciera, hermano, que no va a pasar nada, pero es muy peligrosa porque lo veo en la vida también de David cuando estaba en el palacio, ¿se acuerda? Que cuando iba a ir a la guerra y no fue, se quedó en el palacio y dice que vio una mujer que se bañaba. ¿Y qué pasó? Falló, pecó. ¿Por qué, pastor? No fue el diablo, hermano, ni Goliat, fue el mismo, su comodidad. Era el rey y tenía un buen colchón, hermano. Imagino que le echaban aire y las uvas y ahí estaba. Un día cansado de dormir, porque hay gente que se cansa de dormir. Gloria, pastor, ¿qué es eso? Como si hoy estoy cansado de qué, no, pues como que de la almohada aquí. Se levanta, estoy bien cansado. Y David, cansado de dormir, me voy a pasear. Mientras Joab estaba peleando una guerra, David se había quedado en la comodidad, bendito sea el Señor. Y entonces él se pasea por la terraza y vio una mujer y pecó. No fue Goliat, no fueron los filisteos, no fue Saúl, fue su comodidad. Cuando tengas que venir al culto, vente al culto, no te quedes en casa, es peligroso. Si estaría David te lo predicaría, bendito sea el Señor. La casa es peligroso. Y hoy tenemos, hermanos, los celulares. Es terrible, hermanos. Terrible. He tenido que ministrar gente que dice, pastor, yo no necesito ir a ningún lado. Aquí está mi pecado, pastor. Gente que ha sido destruida por el celular. Por mensajes no importunos, mensajes que no tiene que contestar. Por cosas que no tiene que ver, pero está muy cómodo, bendito sea el Señor. Tenga cuidado, tienes que estar donde está el Señor. Tienes que estar donde está la bendición del Señor, donde está el llamado del Señor, donde está, hermano, la presencia de Dios. Ahí tenemos que estar, amada iglesia. Dele palmas de alabanza al Dios de la gloria. Gloria a Jesús. Lea Proverbios 6:10, mis hermanos. Así que estar sentado en la silla de la comodidad ha llevado a muchos a quedar sin la bendición, hermano. Yo tenía un pastor, bueno, de hecho, el pastor que a mí me ungió, que me envió al ministerio, primero el que me puso de encargado de misión, porque yo fui encargado de misión acá más para arriba, la Lorenzo Garza, ¿no? Por ahí se llama Lorenzo Garza, una más para acá, y ahí anduve como unas 3 casas hasta llegar acá, al templo chico. Y él decía lo siguiente, decía a los líderes, dice, yo no los quito del cargo, no hay que decir que yo los quite, no, ustedes se quitan por su pereza. Tú solo pierdes la bendición. Y es la verdad, hermano. Dios quitó la perpetuidad del sacerdocio Elí por sentarse en sus sillas de comodidad.
perdió la bendición. Hermano, Esaú perdió la bendición por no ir a buscar otro animal. Si no encontraste, salte y busca. No, pero la comodidad de decir, no, pues ya está hecho, ya sírvame, sí, está bien todo, te doy la primogenitura. La comodidad es peligrosa, hermano, en nosotros, la gente que amamos a Dios, la gente espiritual, bendito sea el Señor. El peligro de la pereza lo prediqué hace unas semanas atrás en la iglesia. Hermanos, tengamos cuidado, porque esos, hermanos, son dardos, hermano, poderosos del enemigo, hermano, y como que nos hacen dormir, nos pone como una inyección, hermano, que nos anestesia en la vida espiritual. Y el hermano ya no ora, ya no clama, ya no pide al Señor, ya no busca el rostro del Señor. Así que reprenda la silla de la comodidad, y si está cerca de usted, dele una patada y que se vaya esa silla en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Voy a ir a la otra silla. Es que el comedor de Eli tenía para 4 sillas. Eran 3, él y sus 2 hijos, y me imagino que la esposa. Y la segunda silla, hermano, en la cual se sentó, esta silla es peligrosa. Gloria a Dios. Las hermanas que dicen amén, dicen, por fe, pastor, es peligrosa, no sé cuál sea, pero por fe. La silla del pecado, hermano. Esa es terrible, bendito sea el Señor. Pero sabe, hermano, pastor, ¿por qué llegamos al pecado? Por la comodidad. Por la comodidad. Porque empezamos a disminuir los niveles de intensidad con Dios. ¿Se acuerda cuando usted, hermano, llegamos a ver hasta ser demasiado estrictos? Demasiado estrictos, hermano. Bendito sea el Señor. Demasiado estrictos, hermano. Gloria a Dios. Yo recuerdo, hermano, que decían que las iglesias antiguas, una generación antigua, hermano, le estoy hablando de los 80s, sacaban la televisión de los cuartos, hermano. Todo, bendito sea el Señor. Hoy, hermano, no hallamos cuál pared tumbar para poner la tele más grande. La gente, hermano, hemos ido perdiendo el temor. Estamos muy cómodos, hermano. Entonces, la comodidad nos va quitando la intensidad con Dios. Nos va haciendo perder, hermano, la consagración. ¿Se acuerda que usted decía, no, pero es que yo no puedo ver eso, eso no está bien? Y usted decía, no, yo ya renuncié a todo, al mundo. Incluso, hermano, usted decía, yo no voy a volver a hacer ese deporte porque tengo que invertir mi tiempo en Dios. Hoy no, hermano, hoy somos demasiado, se puede decir la palabra, pasalones con todo, hermano. Nuestra vida. Antes, hermano, decir, no, yo no me voy a juntar ahí porque ahí dicen malas palabras. No, ahora nos reímos de lo que dicen. Bendito sea el Señor. Entonces la silla del pecado es peligrosa, hermano. Y yo lo veo porque en 1 Samuel 2, versículo 12, dice, el pecado de los hijos de Eli. Yo sé que no era el pecado de él, pero era el pecado de los hijos de él. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de quién, de Jehová. Yo no sé si Elí habrá fallado en la instrucción. Probablemente sí, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, en su carrera. Pero dice la Biblia que no conocían a Dios. Hermano, eran sacerdotes pero no conocían a Dios. ¿Cómo está eso, hermano? Pastor, ¿eso existirá? Sí. Lamentablemente, hermano, lamentablemente, como hoy hablábamos en la radio, hermano, y unos hermanos me comentaban, me decían, pastor, ¿sabe que últimamente lo han estado criticando mucho en la radio, personas que siguen después de mí en los horarios? Y le digo, pues la verdad, como no los escucho, pues no me doy cuenta. Pero los de otros sí, ¿cómo se llama? Los que siguen dicen, ay, vamos a escuchar al pastor Raimundo desde las 7, van rumbo, imagino van rumbo a la radio escuchándome. Y llegan pues enojados, no sé la verdad, hermanos. Pero, ¿sabe, hermanos? Cuando nosotros, bueno, hablando de los hijos de Eli, dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuánta gente, hermano, lamentablemente escucha personas que dicen que son de Dios, pero no hay nada de Dios en ellos? Y esta verdad, hermano, está en muchísimas iglesias. En muchas iglesias, hermano. ¿Cuánta gente, hermano, lamentablemente se le ha cedido el púlpito, los altares, hermano, los instrumentos de gente que no es ni de Dios? Tiene el talento, pero no tiene a Dios. Saben tocar una guitarra, pero no tienen a Dios. Es preferible, hermano, preferible
que toquen con la guitarra sin afinar, porque no sabe afinarla, pero que sea un hombre de Dios. Que aquel que sabe afinarla y requintearla y hacer pedazos de guitarra, pero que no tiene a Dios. Yo prefiero que me den al que no le sabe mucho, hermano, no sabe ni afinar, pero que tiene a Dios en su vida. Es más fácil que yo sea bendecido, bendito sea el Señor. Y así había mucha gente, hermano. Pero ¿sabe por qué eran ministros? Porque Elí estaba sentado en la silla del pecado y le permitía todo, hermano. Permitía todo. Bendito sea Dios, hermano. Fíjese, el versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Dios el pecado de sus hijos jóvenes. Verso 17, lo dice Dios. No era un pecado grande, hermano, ante los ojos de los hombres, sino delante de Dios. ¿Me entiende? La gente puede decir: no, eso es un pecado grande. No, el problema es que Dios fue el que dijo que era un pecado grande. Y eso era peligroso, hermano. Versículo número 17 dice: porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos estaban haciendo cosas muy malas, hermano. Estos hijos, hermano, de Elí, sabe, las ofrendas, había una parte que le correspondía al sacerdote, hermano, una parte. Pero estos hombres abusaban de la ofrenda. Tomaban, hermano, la mejor parte. Incluso dice que eran aborazados. Cuenta que ya viene allá el hermano: voy de una vez. No, pero espérame, déjame prepararla, entregarla. No, de una vez. Y hermanos, se aprovechaban de la ofrenda que era para Dios. Y eso hacía que ya muchos ya no llegaran ni al templo con ofrendas. Y Dios decía, Dios se incomodaba porque decía: ya ni mi pueblo viene por la culpa de estos hombres que están en el templo administrando y no son gente de Dios. El pecado era grande, hermano. Pero para Elí no era nada, porque como él estaba sentado en la silla del pecado. Porque para el que miente, hermano, que alguien miente y dice: no pasa nada. Para el ladrón, hermano, el que roba algo y dice: no es nada. Bendito sea el Señor. Por eso es importante, hermano, tener cuidado y de no sentarse y acomodarse en la silla del pecado. Bendito sea el Señor. Versículo 22, hermano. Pero Elí era muy viejo, dice la Biblia. Ya estaba grande, hermano. Y él oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Bendito sea el Señor. Fíjese, hermano, estas eran personas, hermano, muy corruptos. Se aprovechaban de las ofrendas, pero también, hermano, se aprovechaban de las mujeres y cometían pecados sexuales. Eran sacerdotes inmorales. Y era tan grave, hermano, porque eran mujeres que habían sido asignadas, que Dios lo había permitido para que sirvieran en el templo. Y estaban ahí en el templo. Y estos hombres se aprovechaban. Que Dios tenga misericordia. Que el Señor reprenda al diablo. Se aprovecha la gente, hermano. El pecado es grosero, grotesco. Después la gente dice: no, yo por eso no voy a la iglesia. No, en la iglesia hay gente de Dios. Yo no me voy a comer el cuento de que dicen: no, ¿para qué? Todas las iglesias son iguales. No es verdad. No todas las iglesias son iguales. No todos los siervos son iguales. Bendito sea el Señor. No toda la juventud es igual. Bendito sea su nombre. Hay gente que tiene temor de Dios y hay gente que no tiene temor de Dios. Alabado sea Jesús. Hay gente que predica la palabra y hay gente que tira puros cuentos, hermano, desde el púlpito. Pero bendito sea el Señor, que aquí hay palabra de Dios para nosotros, hermano, y para aquellos que quieran comer palabra del Señor. Pero no, pastor, ¿para qué si todo es lo mismo? No es verdad. Hay cosas que son de Dios. Esta iglesia, hermano, estaba mal. La iglesia de Elí estaba sentado en la silla del pecado, hermano. Y estaba, hermano, lamentablemente, él como el sumo sacerdote se negó a castigar a sus hijos. Se negó, hermano, a inhabilitarlos para el servicio sacerdotal. ¿Qué debió haber dicho? No, hijos, yo escuché que ustedes están haciendo cosas muy malas. Yo soy viejo, pero de aquí en adelante ustedes no funcionan en el sacerdocio. No me vuelves a tomar las ofrendas. No me vuelves a recibir las ofrendas tú. Yo lo voy a hacer. Deja que la gente llegue aquí y yo veré cómo le hago. Hermano, qué triste, hermano, porque esto fue dando paso a que la gloria de Dios fue puesta en peligro para que se fuera para siempre de ellos. No juguemos con el pecado, amados hermanos. No menospreciemos las cosas de Dios. Cuando uno está en pecado le da lo mismo el culto. Cuando uno está en pecado le da lo mismo, hermano, cómo se arregla, cómo se viste para Dios.
Cuando uno está en pecado, hermano, le da lo mismo apoyar o no apoyar. Cuando le da, hermano, cuando está en el pecado le da lo mismo, hermano, si ofende o no ofende, si daña o no daña. No menosprecie las cosas de Jehová. No menospreciemos las cosas del Señor. Seamos hombres con temor. Seamos hombres, hermano, con el respeto a las cosas del Señor. No somos perfectos. Yo sé que fallo. Yo sé que usted falla. Bendito sea el Señor. Pero, hermano, no me voy a acomodar en la silla del pecado. Aquí al cabo ya pequé y me anclo a la silla del pecado. No. En el nombre de Cristo dice la Biblia que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si tú confiesas tus pecados y te apartas de tu pecado, el Señor tendrá misericordia de ti. Alabado sea el Señor. Pero hay que apartarse del pecado, hermanos. No quedarse sentado en la silla pecaminosa, hermano. Le decía a un hermano: si tú sabes que ese es el problema de tu pecado, ¿qué vas a hacer? Me decía: pues ya no estar ahí, pastor. Perfecto, tienes un día, no vuelvas a ir ahí. Claro, hermano. Si yo sé que eso es un fallo que hago, ya no lo hago. ¿Cuántos alaban a Dios? No, pero ahí está coqueteando. Usted sabe que, pastor, sabe que mi vida es un riesgo porque estoy siendo tentado en ese trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Salirte. Aunque me juzguen y me critiquen, pero te tienes que salir, porque es preferible perderse el trabajo que perderse una eternidad, hermano, en el infierno. Yo pienso. Pero ¿cómo, pastor? No, pues es lo que yo creo, hermano. José prefirió huir que sentarse en la silla del pecado, hermano, en Egipto. Porque si él hubiera cedido a la tentación de esa mujer, no hubiera sido una vez, hubiera sido una y muchas más las que hubiera pecado. Pero, hermano, él dijo: no me voy a acomodar a la silla del pecado, me voy de aquí. Así, hermano, lamentablemente Elí se quedó sentado en la silla del pecado. Dejó pasar el pecado. Sus pecados de sus hijos eran graves, pero él, hermano, se acomodó y no permitió, bendito sea el Señor, que hubiese un cambio para la gloria del Señor. Y seguían ministrando. Eso, hermano, va a traer consecuencias. Pastor, no me ha pasado nada. Pastor, ¿y por qué aquellos hombres sí les pasó que salió fuego y murieron? ¿Y por qué estos sacerdotes no? Bueno, hermano, es muy simple. Porque no era lo mismo. Cuando Dios estaba en el tabernáculo, era un ambiente, había avivamiento, había poder ahí, hermano. Esto ya había debilitado mucho. No es lo mismo, hermano, un cable de corriente conectado a la luz y agarrarlo, que agarrar el cable suelto ahí. ¿Me entiende? Por eso estos hombres no murieron así. Es como le dan a Ananías y Zafira. ¿Cuántos ladrones hay en la iglesia? Montones. Que le dicen a Dios: voy a dar esto, y no lo dan. ¿Pero por qué no se mueren? Bueno, estamos hablando de la iglesia primitiva. Así que dele gracias a Dios que Dios tiene misericordia ahora de nosotros. La intensidad, bendito sea el Señor. Dice la Biblia que en ese entonces, en Hechos, dice: para que aprendieran el temor a Dios. Ahora nosotros lo leemos y si nos da temor, y tenemos que tener cuidado. Y estos hombres, hermano, aunque Dios dice en la Biblia que había resuelto que les iba a quitar la vida. Vamos a la tercera silla. ¿Sí está entendiendo un poquito, hermano? Ya estamos completando el comedor, ¿verdad? Llevamos 3 sillas. Hoy voy a hablar, hermano, ahora de la silla de la indulgencia de Elí. ¿Qué es la indulgencia? Yo también lo tuve que buscar. Bendito sea el Señor, el sinónimo. Porque busqué una palabra y decía: Señor, esta palabra está muy, ¿cómo se llama? Muy ranchera. Y va para la tela, así como una palabra así como que, indulgencia. Hay gente que le gusta así, ¿no? Como que llama la atención. Y como es la silla de la indulgencia, hermano. Dice 1 Samuel 3:13, mire, vaya para allá. Dice la palabra del Dios eterno: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Mire, Elí sabía, hermano, de un pecado terrible. Dice: porque sus hijos han blasfemado a Dios, y su problema de Elí, que él no los había estorbado. Hermano, él era indulgente, era un pasalón. Él, hermano, no tuvo mano fuerte para decir: oye, esto está mal, esto no está bien. Ninguno de nosotros tenemos poder para cambiar a la gente, hermano. Ni al hijo, ni a la hija, ni a los padres.
Pero sí tenemos para decir, hijo, hija, papá, mamá, esto no está bien, no consiento esto, no convengo, no estoy de acuerdo con eso. ¿Entiende, hermano? Y más, si tú eres la autoridad, ¿tú cómo vas a permitir? No, ¿sabes qué, hijo? ¿Tú quieres seguir así? Bueno, usted puede seguir viniendo al culto, pero otra cosa es que ministres aquí. Bendito sea el Señor. Porque, hermano, ¿quién cambia? Dios. Nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie. Dios cambia, Dios transforma. ¿Quién me cambió a mí? Dios. ¿Quién sigue trabajando en mi vida? Dios. ¿Quién sigue sacando cosas malas de mi vida? Dios. ¿Quién me sigue moldeando? Dios. Todavía en las mañanas le digo, Dios mío, cámbiame, transfórmame. No quiero ser así, te fallo, te ofendo, ayúdame. Pero es Dios quien lo hace, hermano. Nadie puede obligar a nadie. Pero ¿cuál fue el problema de Elí? Que Elí era el papá y el sacerdote. ¿Me entienden, hermanos? Nosotros no podemos permitir, hermano, que la iglesia se llene de pecado. ¿Puede llenarse de pecado? Sí, puede ser que sí, bendito sea el Señor. Pero tiene que haber alguien que diga, hermano, esto está mal, bendito sea el Señor. ¿Cómo, hermano? O sea, ¿cómo nos vamos a llenar, hermano, de predicadores alcohólicos, de predicadores fumadores, hermano? ¿Cómo predicadores, pastores se están tatuando y dicen que no es malo? Porque quieren demostrar ¿qué? ¿Demostrar qué? Ah, es que es joven, mira, se puso un tatuaje. Son gente vieja. Yo tuve la oportunidad de haber puesto tatuajes, sí, yo a los 21 años pastoreo. Vestirme moderno, sí. Pero no hice, ¿por qué? Para demostrar ¿qué, hermano? Estos son cosas de Dios. Son cosas santas de Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Y gente enseñando, no, tú te puedes tatuar. Y se tatúan, hermano. ¿Cómo? No, eso está mal. Bienvenidos los que tienen los tatuajes, bienvenidos. Lo hizo en su antigua vida. Dios perdona, sí es verdad. Pero otra cosa, hermano, es que aquí yo le diga, ¿saben qué, hermano? Mire, me marqué una R, una G y una S. Raimundo Garza Soto. Por favor, hermanos. Mostrando el pecado, no podemos ser, hermano, indulgentes. Hermano, tenemos que estorbarle al joven, bendito sea el Señor. Yo sé que a veces soy como un cadillo, pastor, usted siempre me dice, hermano, llegaste tarde, hermano, no viniste. Yo sé, pero ese es mi trabajo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Qué bueno que no has venido al culto. ¿Qué quieres que te diga? Qué bueno que eres un flojo espiritual. Es mi trabajo, hermano, por eso no se moleste. Ame a los siervos que predican la palabra. Ame a los siervos que hablan de Dios. Ámelos, respételos, ayúdelos, apóyelos. Porque ese es el trabajo, hermanos. Preparar una iglesia para cuando suene la trompeta. Para una iglesia, hermano. ¿Con qué ayuda? Con las ayudas de Dios. Dios dice, predicamos. Dios dice, oren, oramos. Dios dice, ayunen, ayunamos. Pero, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no estamos los pastores para, no, que se revienten los templos. Ven, ojalá y las iglesias se llenen. Pero lo que hay que llenar es la casa de Dios. Vamos a llenar aquí de gente puro pecador. Y va a sonar la trompeta y ni saben que va a sonar una trompeta. Y viviendo el pecado y viviendo la maldad, bendito sea el Señor. No, hermano. Hay que estorbar. No odiar, estorbar. Amén, hermanos. Yo recuerdo, hermano, que en un momento me encontraba un joven de la iglesia, pero estaba descarriado. Bueno, él decía que iba a una iglesia, pero no estaba bien. Y siempre que lo veía le decía, no te olvides que tú eres de Dios. Y yo decía, yo me imagino que le caía gordo yo. Y yo, ¿qué hacía? Adrede. Porque venía, lo esperaba. Hermano, tú eres de Dios. Y hoy está aquí y es de Dios, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque le tengo que estorbar para que al menos vaya a la casa y diga, ay, el pastor me dice que soy de Dios. Pues para que le ponga un freno a la vida. Si no se desbanda la gente, nos desbandamos, hermano. Claro, por eso a veces Dios permite ciertos obstáculos altos, semáforos rojos en nuestra vida. Todo lo necesitamos. Dios nos estorba a nosotros, hermano. También Dios lo estorba a usted. Su pastor lo estorba a usted. Usted también tiene que estorbar a sus hijos. Usted tiene que estorbar a veces a su esposa. A veces tienes que estorbar a tu esposo. Tienes que estorbar a tu amigo, a tu hermano. Bendito sea el Señor. Si eso no está bien, bendito sea el Señor. Pero, hermano, Elí no. ¿Por qué? Porque dice Dios. Dice, tú no los estorbaste. Tú nunca les pusiste un freno. Tú siempre perdonaste fácilmente las ofensas graves que tus hijos hacían.
Hermano, Elí como sacerdote no juzgó con severidad, hermano, los severos pecados de los hijos. Él debió haber dicho, no, tú vas a dejar de trabajar en la obra, no puedes, tienes que sentarte y cambiar. Pero ¿sabe qué le dijeron los hijos? Dice la Biblia que no lo oyeron. Papá está loco. ¿Por qué, hermano? Probablemente porque dijo, mi papá ha estado siempre en la silla de la comodidad, en la silla del pecado, y siempre ha sido indulgente, ahora sí quiere que nosotros seamos santos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, tenga cuidado de no sentarse en la silla de la indulgencia. No sea pasalón, pasalona. No, hermanos, no debemos de ser. Yo sé que todo tiene un tiempo, hacemos cariñito, pero de repente ahí, hermano, una exhortacioncita, bendito sea el Señor. No podemos ser pastores que agarramos siempre el palo y le pegamos a la oveja, pero tampoco podemos ser pura miel. No, hermano, si aquí fuéramos pura miel, no, hermano, estaríamos todos descarriados, hasta el pastor descarriado. Todo faltas de respeto por todas partes, pecado. Ya hubiera cambiado de esposo, de esposa, todo, hermano. Cambiando aquí la música, de todo. Tatuados, aretes, de todo, hermano. Pero bendito sea el Señor, que estos 15 años Dios nos ha estorbado. A veces claudicamos, a veces nos enchuecamos, pero de repente Dios nos estorba y nos volvemos a enderezar en el camino. Bendito sea el Señor. A veces bajamos los brazos, pero Dios nos estorba y los volvemos a levantar. Eso es el camino de Dios, hermano. Dele palmas de alabanza. Gloria a Jesús. Porque Elí era el mayordomo de Dios, hermano. Él tenía que ser un administrador. Por eso el trabajo del pastor, hermano, es muy complicado, muy difícil. Pastor, ¿usted qué me aconseja? Le estoy pidiendo a Dios que quiero ser pastor. Buena obra desea, pero no es fácil. No es fácil, hermano, no por el trabajo es pesado, es difícil, pero la responsabilidad es muy grande, estar frente a una obra. Que Dios nos ayude a nosotros que estamos pastoreando. Y claro que usted también puede ser pastor y puede ser un mejor pastor que yo y el mejor pastor del mundo. Claro que sí, pero no es fácil, es una responsabilidad muy grande, hermano. Y Elí, hermano, debió de haber administrado bien tanto el templo, el tabernáculo, como su casa. Yo sé que no es fácil ser papá o mamá, pero si usted le pide a Dios, Dios le va a ayudar. Y de repente, hermano, como le dije, no es siempre agarrar la vara. A veces es dar amor. Y a veces siempre el ejemplo, ¿verdad? No podemos decirle a la gente, a los niños, ve a la iglesia, pero usted nunca viene. Aprende el verso bíblico, pero usted nunca se aprende el suyo. Ven a orar, ponte a orar. Sí, pero tú nunca doblas las rodillas. Enseñemos con el ejemplo a nuestros hijos. Dios nos va a bendecir. Y nosotros, hermano, como padres, como pastores, tenemos que velar y vigilar. No podemos estar sentados en la silla de la indulgencia. Tenemos que velar, hermano, que pastorear, que trabajar. Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Hermanos, la Biblia habla de la exhortación y de la reprensión. 2 Timoteo 4:2, léalo. Hebreos 12:6. Tenemos que exhortar, tenemos que reprender, tenemos que hablar, hermano, la palabra del Señor. Lamentablemente Elí, hermano, se le olvidó que lo tenía que hacer. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, usted siempre ore por su pastor y diga, Señor, ayuda a mi pastor a que nos hable, a que nos exhorte y a que nos reprenda con toda autoridad. Y que no existan ovejas que menosprecien la voz tuya que estás hablando a través del siervo. Dice amén, hermanos. Y la última silla, hermano, cuarta silla, la silla del juicio. La Biblia dice, hermano, en 1 Samuel 2:29, hermano, que llegó un profeta, hermano. Llegó un profeta, llegó un siervo de Dios, hermano. Es un profeta anónimo, donde le dijo, tú estás honrando a tus hijos más que a mí. Eso fue no nos dice quién era, pero dijo, tú estás honrando más a tus hijos que a mí. Y hablando de honrando, hermano, hablaba de que les estaba dando más valor a los hijos. Él se preocupaba más por los hijos que por las cosas del Señor. Y el profeta lo exhortó y le dijo, tus hijos van a perder la vida. Y tú no vas a seguir en el sacerdocio. Fíjese, hermano, eso se lo dijo el profeta. Y ¿sabe qué, hermano? No hubo un cambio en Elí. Es que es muy rápido el cambio cuando va el profeta, como cuando Dios llamó a Samuel. ¿Se acuerda que se oyó la voz de Dios que decía, Samuel, Samuel?
Y él pensaba que le hablaba a Elí. Elí era bueno en muchas áreas, hermano, pero tenía estas áreas que era terrible, estas sillas. Hermano, y él le decía, no, yo no te he hablado, hijo, ve a dormirte. Y entendió un día que era Dios, a la tercera, que era Dios quien le hablaba. Pero hermano, ya le había hablado un profeta anónimo, no sabemos quién era, pero no hubo un cambio. Dios le dijo, has honrado. ¿Qué debió de haber hecho él? Bueno, Dios, voy a dejar de honrar a mis hijos, te voy a empezar a honrar primero a ti, luego a mis hijos. Pero no lo hizo, hermano. Y sabe, hermano, Dios le dijo a Samuel, en 1 Samuel 3:18, Dios le dio una palabra y le dijo, a Elí le van a pasar todas estas cosas. Y él ya lo sabe porque ya se lo había dicho. O sea, Elí, hermano, Dios le habló en ciertas ocasiones, pero 2 veces específicamente a través del profeta y después a través del joven Samuel. Pero nunca mostró un cambio y un rumbo diferente. Nunca. ¿Sabe qué dijo, hermano, el profeta? Perdón, ¿qué dijo Elí? Dijo Elí, Dios dice, bueno, que él haga. Y es verdad, fue humilde, porque dijo, bueno, si esa es la voluntad de Dios, adelante. Pero hermano, ¿qué debió de haber hecho? Mostrar un cambio. Es decir, ¿sabes qué? No estoy mal. Mis hijos no puede ser que estén haciendo esto. Entonces, nunca se le ve, hermano, en estos pasajes, capítulo 4, hermano, algún pasaje que diga, y Elí le pidió a Dios, ¿verdad? O Elí habló con sus hijos, le dijo, oye hijo, ya Dios me habló y viene juicio. No se le ve humillándose, no se le ve buscando a Dios, no se le ve deteniendo a sus hijos, no se les ve que sacar a sus hijos, hermano, del oficio sacerdotal. Incluso, hermano, fue tan fuerte que cuando hubo una batalla de los israelitas, iban perdiendo la batalla. Dicen que ahí murieron más de 30,000 israelitas. 30,000, hermano. Perdieron la batalla y fueron por el arca de Dios. ¿Qué simboliza el arca de Dios, hermano? La presencia de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Y fueron, ¿y saben quiénes la llevaban? Los hijos de Elí. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nunca los detuviste, Elí? Porque él hizo caso omiso, hermano. Fue indiferente, hermano, al mensaje y a la palabra del Señor. Y llevaron el arca, bendito sea su nombre, hermano, y estaban muy contentos los israelitas. Dijeron, ahora sí con el arca ganamos. Pero amados hermanos, no, Dios no estaba ahí. No era así, bendito sea el Señor. Ellos estaban tan lejos de Dios, hermano. Esos sacerdotes no representaban a nadie ni a nada, bendito sea el Señor. Y entonces, hermano, dice la Biblia que incluso los enemigos tomaron el arca, bendito sea el Señor, y dijeron, traspasada es la gloria de Israel, bendito sea el Señor. Hermano, la nuera llamó al nieto y Cabot sin gloria. Quedó sin gloria, quedaron sin la presencia de Dios. Quedaron, hermano, o sea, fue triste, hermano, que murieran los 30,000 israelitas. Fue triste haber perdido la batalla. Fue, hermano, mucha tristeza que hayan muerto los hijos de Elí. Fue muy triste. Pero lo más triste, hermano, fue haber perdido el arca de Dios. Eso era terrible. Y ella estaba preocupada, la nuera, que dice, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Hermanos, estas son 4 sillas terribles que ninguno de nosotros tiene que acomodarse a ellas. Hermanos, nosotros tenemos que estar ocupados y preocupados para que la presencia de Dios esté constante en nuestra vida, bendito sea el Señor. Hermanos, no debemos estar sentados en las sillas del tiempo que nos dejan sin la bendición del Dios Todopoderoso. A través del tiempo, hermano, hay gente que se sentó en una y luego en otra y en otra, hermano, y después, hermano, se queda sin la gloria, se queda sin la presencia, se queda, hermano, sin esa chequina de Jehová, sin esa gloria de Dios, sin ese resplandor. Hermano, busca la presencia del Señor. Hermano, si tú estás sentado en una silla de la comodidad o no sé, de la pereza, hermano, de la indulgencia, y todo te da lo mismo, bendito sea el Señor, o del pecado, levántese pronto en el nombre del Señor Jesucristo y diga, Dios, esa no es mi silla. Yo no estoy para eso, bendito sea el Señor. Yo no estoy para flojear en este tiempo. Es el tiempo de buscar de Dios. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Jonás 3:6 habla del rey de Nínive, hermano, que se levantó de su silla. Nínive iba a ser destruida. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Se levantó de su silla, se quitó sus vestidos y se puso en ceniza, bendito sea el Señor. Se humilló. Deje la silla del pecado, que no lo va a llevar a ningún lado. ¿Cómo está la presencia de Dios en usted? ¿Cómo está, hermano, la vida espiritual en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted se quebrantó en la presencia de Dios? ¿Cómo están los dones espirituales en nosotros?
¿Cómo está la presencia de Dios, hermano? La pasión por Dios. ¿Cómo está el poder de Dios en nosotros, hermano? ¿Estás sintiendo a Dios? ¿Estás sintiendo los ríos de agua viva del Señor? ¿Estás sintiendo decir quiero ser santo para Dios? Si no es así, hermano, quiere decir que a lo mejor nos hemos acomodado en una silla. Pastor, ya no importa si hay sanidades o no, si hay conversión o no, no, sí nos tiene que importar. Porque la iglesia, hermano, es un lugar donde el pecador viene, hermano, y Dios lo toca. Y Dios lo ministra. El pecador viene, hermano, y Dios lo cambia. Y Dios lo transforma. Y aquel que está bien lo hace mejor, bendito sea el Señor. Y aquel que tiene su vasija media llena, hermano, Dios, hermano, se la va a llenar completamente. Y está la presencia como ríos de agua viva fluyendo por todo nuestro ser. Alabado sea el Señor. Cuide la presencia de Dios en su vida. Dele palmas de alabanza, hermano. Dios bendiga nuestras vidas con su palabra. Dios bendiga nuestras vidas con su palabra. Póngase en pie en esta hora, hermano. Gracias al Señor. Dios nos ha hablado. Le he pedido a Dios que me ayude. Yo le pedí a Dios esta mañana que me ayudara a predicar. Yo sé que Dios me ayudó. Yo sé que Dios le habló a usted. Yo sé que Dios me habló a mí. Yo sé, hermano, que muchos tenemos que levantarnos de alguna silla en la cual nos encontramos. Pastor, y si yo ya estoy en la silla del juicio, pastor, y hay una sentencia para mí, levántese y venga Jesús. Dios puede cambiar todo. Dios puede transformar tu vida. Dios puede transformar tu matrimonio. Dios puede transformar tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre. Pastor, es que perdí tiempo. Hoy es el tiempo que Dios ha permitido para buscarlo a Él. Venga al altar de Dios y dígale a Dios, ayúdame Jesús. Si usted dice, pastor, me he apartado algo de Dios, pastor, no soy el mismo cristiano. Venga, hermano, a este altar, levántese de su silla. No se quede en su silla. No se quede en su silla, hermano, hermana. Venga al altar. Venga aquí donde Dios desciende, donde Dios se mueve, donde Dios nos ministra, donde Dios nos toca, donde Dios transforma, donde Dios trabaja en el hogar, donde Dios trabaja en el matrimonio, donde Dios trabaja con el joven, donde Dios trabaja con los ministros. Venga, hermano, nadie conoce tus pecados, solo Dios. Solo Dios. Por eso habla con Él y dile, Dios, tú sabes, Señor, lo que yo soy. No puedo esconderte nada. No puedo esconderte nada. Tú todo lo sabes, Señor. Te adoramos, Dios. Adore a Dios. Hable con Dios. Empiece a hablar con Dios, hermano. Empiece a hablar con Dios. Empiece a platicar con Él. Dígale, Dios, aquí estoy. ¿Cuándo fue la última vez que usted se quebrantó un momento con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró en la presencia del Altísimo? Pastores, estoy aquí anclado a la silla, pastor, de la conformidad. Estoy anclado en la silla de la conformidad. No, hermano, no lo permitas. Levántate. Levántate, hermana, levántate de la silla. Son tiempos finales. Levántese en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Cristo. Levántese, levántese, levántese. ¿Por qué, pastor, me he de levantar? Porque Dios te dice, Dios dice, levántate. Es la orden de Él, no es la mía. Levántate en esta preciosa tarde. Levántate, dime, levantaré. Como dijo el hijo pródigo, me levantaré. Levántate, hermano. Si alguien nos está viendo ahí en, no sé, el Facebook o el YouTube o donde sea oyendo, levántese en el nombre de Cristo. Levántate, di, Dios, no me quedaré más en esta silla. No me quedaré más en esta silla del pecado. Ya no. Dios, no me quedaré en la silla de la indulgencia. No me quedaré más, Señor eterno, en esa silla, Dios. Te necesito, Dios. Necesito de tu gracia. Oh Dios, usted ha venido a este altar, hermano, a humillarse. Humíllese, humíllese, humíllese. Llore, llore como Ana lloraba. Nadie lo juzgará porque usted llora.